Quiero entrar en un tema. En realidad estaba yo pensando sobre qué y preparé un tema, y anoche que llegamos a la casa se me cambió todo y bueno, les voy a dar un tema diferente. Lo que quiero darles el día de hoy son los principios prácticos sobre finanzas. Normalmente cuando hablamos de finanzas, a veces nos hace muy complejo pensar en las finanzas. Y se nos hace complejo porque pues, los números por default son complicados, ¿verdad? Y cuando nos damos cuenta en nuestra vida diaria cómo llevamos las finanzas, generalmente la mayoría de personas piensa que lleva unas finanzas sanas y correctas. Pero cuando platicas con la gente te das cuenta que no es así, que tiene deudas, que tiene a veces o muchas ocasiones lo que provoca o la gente da una imagen de lo que en realidad no es y no tiene. Entonces seguramente ustedes conocen gente que puede tener carros de los mejores carros y lo deben, o sea, no son de ellos, y no tienen un patrimonio, ¿no? Entonces quiero que entremos a lo que la Biblia nos llama y nos habla sobre finanzas en realidad. Entonces quiero entrar de lleno al tema. El tiempo luego se va muy rápido. Es algo que no soy financiero, pero me apasionan las finanzas. Y en primer lugar quiero que veamos o que entendamos lo que es o conocer la prioridad para proveer, la prioridad de proveer. Es decir, no amontonar. Hay gente que amontona y no provee, ¿sí? Entonces, conocer la prioridad de proveer para las necesidades de nuestra familia. Eso es algo importante, que nosotros debemos de entender que tenemos que proveer para cubrir o suplir las necesidades de nuestra familia. Y para esto, bueno, pues vamos a ir citando algunos pasajes bíblicos, y uno de ellos sería Proverbios 13:22, que dice: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Y cuando la Biblia nos habla de esto, está hablando que el heredero o el bueno, ¿sí? Y entendamos que los buenos somos los hijos de Dios, ¿verdad? Yo creo que somos los buenos, ¿sí? Si alguien no está de acuerdo, bueno, pues lo siento, pero los buenos somos los hijos de Dios. Y dice que el bueno, o vamos a cambiarlo así, los hijos de Dios dejarán herederos a los hijos de sus hijos. Está hablando que lo que yo haga va a afectar a mis nietos, ¿no? Así dice la Escritura. Y dice, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Fíjense bien, lo primero que encontramos es que el bueno dejará herederos. No está hablando de dinero, pero el bueno va a dejar herencia. ¿Y va a dejar una herencia a quién? A sus hijos y a los hijos de sus hijos. Eso es lo que va a hacer el bueno. Y repito, no está hablando de un patrimonio, no está hablando de riquezas, de dinero, sino en realidad lo que está hablando es que si tú eres un hijo de Dios y tú administras correctamente, y hace un rato el doctor decía, es que tengo que administrar mi tiempo, ¿verdad? Y eso es lo que tiene que hacer el bueno. Y cuando hablamos de finanzas, si administramos de una manera correcta nuestro tiempo, seguramente vamos a ser más productivos y eso nos va a repercutir en finanzas. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Ok. Entonces dice, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Quiere decir, o la Biblia nos está diciendo que cuando tú eres bueno, cuando tú eres sabio, cuando tú eres inteligente y das buenos principios a tus hijos,
tus hijos se los van a enseñar a sus hijos, es decir, a tus nietos. De tal manera que lo que el justo que busca hacer riqueza, ¿sí? El injusto, perdón, el pecador lo que busca es riqueza o busca un estatus social. Y el estatus social normalmente, y la sociedad nos enseña que es cuánto tienes, cuánto vales, ¿sí o no? Pero la Biblia no nos habla de eso, sino la Biblia nos habla de una herencia. Y cuando habla de una herencia tenemos que entender que aquí podríamos abrir la herencia en dos formas. La herencia moral y social de lo que tú vas a vivir y vas a tener una vida plena en Cristo aquí en la tierra, ¿sí? Porque muchas veces pensamos y se nos dice, bueno, cuando estemos en el cielo, y la Biblia dice, no va a haber tristeza, lloro, ni llanto, ni dolor, ni enfermedades, no va a haber pobres, no va a haber... Y qué padre, pero yo creo que Dios no quiere en miseria y vivamos, dicen en algunos lugares, vivamos a la cuarta pregunta, ¿verdad? Sino que en realidad nosotros podamos tener una vida plena aquí en la tierra. Y la vida plena habla precisamente de ser una persona que tengas provisión, por eso hablamos de proveer y de no amontonar, y que sea tu prioridad. Y cuando tú provees y no amontonas y no compras o no eres un comprador compulsivo, seguramente tus finanzas van a estar mejor. Qué triste es cuando encontramos a gente que tiene necesidad y que vemos que vive en miseria o en pobreza y apenas tiene un peso o apenas tiene poquito dinero y lo que hace es, en lugar de comprar una comida sana y saludable, va y se compra su coca y sus papas, ¿no? Y ves que a los niños le están dando de comer eso y dices, no puede ser. O sea, cualquier persona consciente y coherente sabe que eso a un niño lo va a dañar, ¿no? O sea, independientemente de los especialistas como son los médicos o los nutriólogos que, bueno, pues tienen más conocimiento y que nos pueden dar algunas cosas del por qué no. Pero cualquier mamá consciente no recomendaría darle de desayunar a un niño coca y papas, ¿verdad? O sea, cualquier mamá no lo haría. Pero lo triste es que hay gente que sí lo hace, ¿verdad? Y cuando tú lo ves dices, no es posible. Entonces, el bueno dice, dejará herederos a los hijos de sus hijos. Y cuando hablamos de esa herencia es que yo voy a dar los principios bíblicos, lo que la Biblia me enseña. Y la Biblia me enseña que yo debo de ser una persona que debo de proveer a mi familia. Y cuando hablamos de provisión, está hablando de acuerdo a tu alcance y de acuerdo a tus posibilidades. Es decir, tú no puedes proveer ropa de marca, ¿sí? De las marcas caras de línea, ¿sí? Que a lo mejor para algunos son inalcanzables. O sea, tú vas a poder proveer eso si tus finanzas o tu trabajo no te da para eso. Pero eso no quiere decir que no proveas. Entonces, tu familia debe tener calzado, vestido, estudios y todo lo que tú puedes dar. Esa es provisión. ¿Sí? ¿Sí vamos? Entonces, ahora, yo tengo que enseñarle a mis hijos. ¿Cómo? Bueno, la Biblia nos da principios bíblicos, pero no solamente tengo que enseñarle hablándole y diciéndole lo que tiene que hacer, sino tengo que enseñarle con mis hechos. Entonces si yo soy un buen proveedor en la casa, cuando mis hijos se casen, ¿qué creen que van a ser? Proveedores. Ellos van a saber que tienen que ser proveedores. Pero si yo malgasto el dinero, si yo soy comprador compulsivo, si yo el dinero en lugar de utilizarlo para la casa, voy y me lo gasto con los amigos o voy y me lo gasto en otras cosas que no es con ellos y ellos tienen carencias, entonces ¿qué van a aprender ellos? Ellos van a decir, yo no quiero ser como mi papá. ¿Has escuchado mucho eso, no? O hemos escuchado eso. Yo no quiero ser como mi papá, pero al final repiten el ciclo. Entonces, por eso es que la Biblia nos dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Entonces, yo voy a heredar principios morales, principios éticos, principios sociales. Como ciudadano tengo que hacerlo. Y como hijo de Dios tengo que heredar principios espirituales.
como hijo de Dios. Y cuando yo herede eso a mis hijos, entonces ellos podrán heredar a sus hijos lo que yo les di. Por eso es que dice que el bueno dejará herederos a los cristianos. Mi padre un tiempo fue cristiano, después se apartó del camino de Dios y anda por donde la vida le conviene, ¿no? Pero nosotros somos cristianos, mis hermanos cristianos, tengo un hermano, el mayor es pastor, su servidor pastor, mi hijo está estudiando para pastor, es decir, hay una herencia. ¿Quién la dejó? Los abuelos, porque ellos fueron los primeros que conocieron de Cristo y pasaron la estafeta. Hoy están los bisnietos y seguramente si Cristo no viene por la iglesia antes, habrá tataranietos y la descendencia seguirá. Y a esa es la herencia que la Biblia nos está llevando en este tiempo. Entonces, si tú eres primera generación, no te preocupes, deja una buena herencia. No te preocupes en el patrimonio, preocúpate en una herencia que es la herencia en la palabra, en el fundamento que es Cristo. Y lo demás, la Biblia dice que viene por añadidura. La Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será o vendrá por añadidura. Entonces, segunda de Corintios 12:14 dice, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Aquí esto me llama mucho la atención, porque está hablando el apóstol Pablo y le dice a los corintios, le estoy hablando por tercera vez, es decir, ya había hablado 2 veces anterior sobre el tema, y vuelve a decirles, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no voy a ser gravoso para ustedes. Es decir, el apóstol Pablo decía, yo no voy a ser una carga para ustedes. ¿Para quién? Para la iglesia de Corinto. Él la iba a ir a visitar y decía, yo no quiero ser una carga para ustedes. Este es un tema a veces un poquito difícil, controvertido de hablar, ¿sí? Y hay pastores que dicen, yo no tengo o yo no quiero ser carga para la iglesia y tienen su trabajo y lo pueden alternar y es bueno porque así es como ellos lo sienten, así se sienten bien y lo más importante, la iglesia no está desatendida, que es lo mejor, ¿verdad? Entonces, no es problema. Lo otro es cuando tú tienes el llamado, que es la otra parte de los pastores y dicen, es que yo no puedo trabajar porque desatiendo la iglesia y yo me dedico de tiempo completo a la iglesia. Ahora, ¿cuál de los dos está bien? Bueno, para mi punto de vista, los dos están bien. Para mi punto de vista. Ustedes pueden sacar el que gusten. Pero lo más importante en esto es que el apóstol Pablo dice, yo no quiero ser gravoso, yo no quiero ser una carga para ustedes. Ahora, fíjense bien, hay pastores que trabajan en lo secular y trabajan en el pastorado, pero son una carga para la iglesia. Y puedo hablarlo económicamente. Sí, 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 quiero dejar muy claro esto. Y hay pastores que viven o están de tiempo completo trabajando en la obra, porque debo de poner esa palabra, trabajando en la obra, ¿sí? Y no son carga para la iglesia. Aunque perciben un salario o perciben ingresos de la iglesia. Entonces, a ver, aquí como que está contradictorio el asunto, ¿no? O sea, ¿cómo? Hay pastores que trabajan en lo secular y son carga para la iglesia, y hay pastores que trabajan de tiempo completo en la iglesia y no son carga para la iglesia. O sea, ¿cómo es eso? Es muy simple. Eh, en el tiempo que he tenido, bueno, y aquí está el pastor también, seguramente él ha tenido este tipo de experiencias, eh, no necesariamente propias, sino del conocimiento en el argot pastoral, y algunos de ustedes quizás también lo han tenido, en donde encontramos que muchos pastores son carga para la iglesia porque acostumbran llegar a la hora del desayuno, de la comida o de la cena y visitan a las familias. Y eso es una carga para la familia. ¿Por qué?
Porque si yo llego a visitar a alguno de ustedes a la hora de la comida, ¿qué es lo que van a hacer ustedes si llega su pastor a la hora de la comida? Invitarlo a comer. Y si ese día precisamente no tienen, o sea, en su normal diario están económicamente mal y solamente tienen los platillos para ustedes y sus hijos, si llega el pastor con su esposa y sus hijos, ¿qué van a hacer ustedes? No le abren, si les da chance, ¿no? Pero si no, les van a servir y cuando diga el pastor, ¿ustedes no van a comer? No, ya comimos, pastor. Y eso es una carga. ¿Sí? ¿Sí, sí, sí van conmigo o no? Entonces, el apóstol Pablo no está diciendo que el obrero no trabaje, porque además en otra parte de la Biblia el mismo apóstol Pablo dice que el obrero es digno de su salario. ¿Sí o no? Entonces, cuando un pastor, y muchas veces nosotros decimos, fíjense bien, si un obrero va a trabajar, así decimos, no, pues el obrero trabaja 8 horas. Pero si un siervo de Dios se dedica de tiempo completo a Dios, dice, es que es siervo de tiempo completo. Y en la palabra trabajo no la podemos acomodar allí. Ahora yo les pregunto, ¿es un trabajo o no es un trabajo? Es un trabajo. Pero malamente en la iglesia se ha dicho que el pastor no trabaja. O sea, malamente. ¿Sí? Entonces, la Biblia dice, y por eso el apóstol Pablo dice, yo no quiero ser gravoso porque no busco lo vuestro. Es decir, no vengo a buscar lo que ustedes tienen. No vengo a pedirles que me ayuden, no vengo a pedirles que me den. El apóstol Pablo dice eso, pero dice, yo vengo a buscarlos a ustedes. Y el apóstol Pablo más adelante en esta misma carta dice, pero si alguno de ustedes quiere darme, yo lo recibo. O sea, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Yo no vengo a ser gravoso para ustedes, yo no vengo a ser una carga para ustedes, pero tampoco quiero quitarles la bendición que ustedes tienen para mí. Porque sabemos que si nosotros bendecimos a alguien, también nosotros somos bendecidos, ¿sí o no? Entonces, y máxime, cuando lo hacemos a un hijo de Dios o a un siervo de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice eso. Y luego dice, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. ¿Qué indica esto? Que los padres no deben de tener una inversión en sus hijos para darles las mejores escuelas. O sea, es una inversión y nosotros decimos, estoy invirtiendo en mi hijo, ¿para qué? Para que le vaya bien en la vida, para que tenga las herramientas y cuando él tenga que proveer o cuando él tenga que cuidarse él solo, lo pueda hacer y pueda tener una buena remuneración. Pero jamás el pensar en que yo voy a invertir en mis hijos para que después ellos me paguen a mí. O sea, en realidad yo no les estoy dando una beca estudiantil. Eso lo hacen las universidades y ellas sí cobran. Pero nosotros como padres, si alguno tenemos ese pensamiento, debemos de desecharlo, porque ese no es un pensamiento de un hijo de Dios. Por eso dice la Escritura, los padres para los hijos. Es decir, es mi obligación proveer dentro de la gama de provisión que yo debo de llevar a casa, que es el calzado, el vestido, el techo, el alimento, también implica los estudios dentro de mi provisión. Además, la ley ahora me exige que por lo menos tengo que darle hasta preparatoria, ¿no? Porque es gratuita, ¿no? Al menos así dice la ley, ¿verdad? Anteriormente era hasta la primaria, ahora hasta la preparatoria. ¿Vamos bien con esto de la provisión? ¿Sí? Ahora, 1 Timoteo 5, 4, 8 dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia. Es decir, el apóstol Pablo dice, papá, tú tienes que darle a los hijos, tú tienes que proveer y no esperes que ellos te den. Es decir, no les exijas que ellos te den. ¿Sí?
A veces he escuchado padres que dicen es que ya le di y él no me da y no hace esto. Una cosa es que no le exijas que te dé y otra cosa es que lo enseñes a proveer. ¿Sí? Pónganme mucha atención en esto. Tú debes de enseñar a tu hijo a proveer. ¿Cómo? Si ya trabaja, que provea para la casa. Que sepa que su manutención cuesta. Pero no que lo obligues y que le digas o que le hagas un cobro. ¿Sí? ¿Sí vamos con eso? O sea, tienes que enseñarlo. Sí. Porque si no, el baquetón cuando se case va a decir, pues todo es gratis y no va a querer llevar nada a casa. Entonces, tú lo tienes que enseñar. Como tienes que enseñar a tu hija a que tiene que guisar y a que tiene, o sea, cada quien en su rol. Independientemente de que hoy las mujeres trabajen, deben de aprender su rol. ¿Sí? ¿Sí van conmigo, mujeres? Ok. Entonces dice, 1 Timoteo 5, 4, 8 dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia. Quiere decir que si el hijo o el nieto ve a la abuelita o al abuelito desamparado, porque no pudo tener un patrimonio, porque no pudo tener una pensión, porque vivió siempre al día y hoy pues vive al día y lo peor, ni siquiera tiene un trabajo ya por su edad. Entonces dice, aprendan estos primeros a ser piadosos ¿para quién? Para su propia familia. Ahora, si se dan cuenta, el primero habla de los nietos, el primer verso que leíamos, la herencia. Y entonces la herencia no la recoges tu papá, de tu hijo, la puedes recoger la herencia de tu nieto. Porque aquí lo está diciendo la Biblia. Y dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esto me lleva y refuerza el tema que estamos viendo, que es que yo tengo que dar prioridad para proveer a mi familia. Si yo no proveo en mi familia y digo que soy un hijo de Dios y no estoy haciendo algo para mi familia, entonces dice que me tengan peor que a un incrédulo. O sea, la entrada al cielo no la tienes. En otras palabras, ¿no? Porque los incrédulos no heredarán el reino de los cielos. Y si dice la Biblia que eres peor que un incrédulo, pues no vas a heredar el reino de los cielos. ¿Están conmigo o no? Número 2, ¿cómo defines una deuda? Sí. La deuda es algo que, bueno, pues está muy en la mano y la gente lo habla, hay mucha gente endeudada, ¿sí? Pero más que hablar de una deuda en cuanto a su definición, ¿sí? Como tal, ¿no? En realidad, si hablamos y estamos hablando de finanzas, una deuda es un pasivo, ¿no? Lo que tú tienes es un activo. Pero, entonces, ¿qué es una deuda? Y vayamos a lo que dice la Biblia. Proverbios 22:7 dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. O sea que cuando tú pides prestado, eres esclavo del que te presta. Eso dice la Biblia. Si no te gusta la palabra esclavo, cuando llegues al cielo, peléale a Dios. A mí no me pelees nada. Es lo que dice la Biblia. El rico se enseñorea de los pobres y el que pide prestado es siervo del que presta. Entonces, ¿qué es una deuda? Una deuda te esclaviza. Te hace esclavo de otro. Romanos 13, 7, 8 dice, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y cuando la Biblia dice en el verso 7, pagad a todos lo que debéis, está enumerando todo, porque dice al que tributo, tributo, es decir, está hablando a tu jefe, a tus autoridades,
le tienes que guardar o respetarlos, ¿sí? Normalmente el tributo se le da a las autoridades, ¿sí o no? Pero para que quede bien claro, la Biblia dice, al que impuesto, impuesto. Quiere decir que nosotros los hijos de Dios tenemos que pagar nuestros impuestos, nos guste o no nos guste, porque esto dice la Biblia. ¿Mandé? No evadirlos, pagarlos. En una ocasión, atendiendo a un empresario, yo fui asesor de empresas, y me decía este hombre, oye, ¿cómo le hago para no pagar impuestos? Y dije, ¿cómo le hace? Y le dije, mira, es bien fácil. Y se le hizo una sonrisa en la cara. Dijo, ya me va a dar la fórmula para no pagar impuestos, ¿no? Y me dice, ¿y entonces cómo le hago? No vendas nada. Digo, porque el que no vende, no paga impuesto. Hacienda, y no te corres ningún riesgo, porque no tienes ventas. Oye, pero, ¿quieres vender? Sí, entonces paga impuestos. O sea, la forma fácil de no pagar impuestos es no vendas. Y la Biblia es clara, dice, al que impuesto, impuesto. ¿Sí? ¿Sí van conmigo o no? Y dice, al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Es decir, aquí estamos hablando de una deuda moral, social, espiritual y legal. Esto es lo que nos enseña este pasaje bíblico. Es una deuda. Quiere decir que yo le debo, pónganme atención, que yo le debo respeto a mi pastor. Y si yo le falto el respeto, estoy en deuda con él. Porque es lo que dice la Biblia. Quiere decir que yo le debo respeto a mis padres. Y si yo le falto el respeto a ellos, estoy en deuda con ellos. Le debo respeto a mis jefes en el trabajo, a mis autoridades. Y si yo le falto el respeto, entonces estoy endeudado con ellos. ¿Sí? 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 ¿Esto es lo que dice la Biblia, sí o no? Entonces, cuando la Biblia nos enseña de deuda, no se va solamente a finanzas, no se va a dinero. Cuando la Biblia nos habla de provisión, no se va solamente a dinero, sino se va de una provisión espiritual, de una provisión social, moral, ética, de valores. Y obviamente también está el dinero allí. Y sigue diciendo el verso 8, no debáis a nadie nada. ¿A quién no le debes de deber? A nadie. Y cuando es nadie, no solamente es el que te presta dinero. Algunos de ustedes dirán, yo nunca pido prestado, yo pago todo. Pero eso no quiere decir que no seas deudor, porque a lo mejor le debes a alguien. En lo moral, en lo social, en lo ético, le debes a alguien. Y la Biblia dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Oiga, ¿qué tiene que ver el dinero con el amor? Pero dice, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, esto es lo que nos habla. ¿Quieres tener unas finanzas sanas? Unas buenas finanzas como hijo de Dios, provee. No amontones. Número 2, no le debas a nadie nada. A nadie tienes que deberle. Y quizás tú digas, bueno, ¿y cómo le hago si comprar un bien inmueble, no tengo el recurso? Ok, hazlo. Si es la manera en que tú vas a tener un patrimonio, busca un crédito hipotecario, pero mensualmente paga. No le debas más de lo que ya es tu compromiso. ¿Sí? Porque hay gente que, y miren, un caso curioso, yo trabajé en un banco, en la banca de segundo piso,
Entonces la gente llegaba y pedía créditos. Y cuando fuimos a ver a una persona porque no pagó, dijo, es que a mí nunca me dijeron que pagara. A ver, espérame, si vas a un banco y pides dinero prestado y te están dando pagarés, él nunca escuchó la palabra tiene que venir a pagar. Y entonces él no pagó. O sea, así de ese tamaño se la gasta la gente que le gusta robar. Para mí es robar, ¿no? Porque, o sea, cualquier persona que tiene cerebro en la cabeza sabe que cuando pide prestado lo tiene que pagar. ¿Sí o no? ¿Verdad? Y esa fue una excusa. Es que nunca me dijeron. Y vaya, eran millones, ¿no? Y nunca le dijeron. Bien, entonces, ahora, ¿qué es lo que decíamos aquí? Algo interesante, que es la herencia que tienes que enseñarle a quién, a tus hijos, y va a llegar hasta tus nietos, ¿no? Así dice el pasaje bíblico. Quiero comentarles algo muy, muy simple en estos dos puntos y quiero entrar al siguiente. ¿Qué es? Cuando tú le enseñas a tus hijos, o sea, tú le dices a tus hijos, no digas mentiras, ¿no? Eso todo papá le enseña a sus hijos. O sea, conozca de la Biblia o no, le dice no mientas, ¿sí o no? El problema es que cuando llega el abonero le grita, dile que no estoy, al niño, ¿no? Entonces, por un lado le dices no mientas, pero con el ejemplo le digo cómo se miente, le enseño a mentir, ¿sí? Entonces, ¿qué está heredando? Mentira. ¿Qué va a cosechar? ¿Qué le va a enseñar ese hijo a su hijo? Mentira. ¿Y qué va a cosechar él? Cuando él vaya con sus nietos y le diga, oye, fíjate que, o ve a venir al abuelo a su casa y le va a decir a su hijo, mira, ahí viene el abuelo, dile que no estoy. Es lo que sembró y es lo que va a cosechar. Entonces, seguramente tú has tenido manera de enseñar a tus hijos, pero yo quiero solamente darte dos ejemplos particulares. Uno de ellos, nosotros cobrábamos por quincena, tanto mi esposa como yo, y a mi hija la mayor, pues le enseñamos cuando se fue a la primaria, ¿verdad? Entonces le dije, hija, pues yo no cobro por semana, ni tu mamá, así es de que yo te vamos a dar quincena, no va a ser domingo, va a ser tu quincena también. Y esto es lo que yo te voy a dar, tú sabes si te lo gastas mañana lunes en la escuela, todo, pero todos los demás días no vas a tener nada para gastar. O puedes gastar, divides entre tantos días y te toca de a tanto y es lo que tú vas a poder gastar en la escuela cada día. Y bueno, la lección, ¿verdad? Pasa el tiempo y un día llega y me dice, papá, ¿me puedes prestar un peso? Le dije, sí. Le dije, ¿prestado? Sí, papá, prestado. Ok, entonces prestado. ¿Sí? Le di el peso. Llegó el día de la quincena. Y le dije, aquí está tu quincena. Pues contenta, ¿verdad? Le dije, pero me debes un peso. Porque me lo pediste prestado tal día. Y se me queda viendo, tendría 6 años, ¿verdad? Se me queda viendo así como diciendo, ¿me estás cobrando? Y le dije, así es de que, págamelo. Y con cara triste saca el peso y me lo dio. Y le dije, hija, lo que se pide prestado se devuelve. Lo que es regalado es tuyo y no se devuelve. Y tú tuviste dos opciones el día que me pediste el peso. Era, papá, ¿me das un peso? O préstame un peso. Y tú determinaste pedirlo prestado. Así es de que lo prestado se paga. Si me lo hubieras pedido regalado, en mí estaba el dártelo o no. Pero entonces se paga. Y me quedé con el peso. Dije, ¿aprendiste la lección? Sí. La siguiente vez dijo, ¿me das un peso? Aprendió la lección. Hoy por hoy, ella no pide prestado. Pide regalada. No, no se crea. No, aprendió que lo prestado se paga. Jaciel, ustedes conocen a Jaciel, mi hijo,
también estaba chiquito, y un día dice, papá, los invito a comer tacos. Y volteé y le digo, ¿tú nos invitas? Sí, papá, yo tengo dinero en mi alcancía. Vamos a comer tacos, yo los invito. Ah, pues está bien, vamos. Pues sacó su dinero y llegamos a la taquería. Pues pedimos normal, ¿verdad? Él invitaba, ¿no? Le dije, bueno, hijo, pues ya pedí la cuenta, pues aquí está la cuenta, ahora pues paga. Y entonces saca sus monedas, así, su puño de moneditas. Y me dice, ten papá, para que pagues. Y me da la moneda. Yo creo que pagaba 1 o 2 tacos de él, ¿no? Era lo que alcanzaba a pagar, ¿verdad? Tomé el dinero y pagué. Y después dije, gracias hijo por habernos invitado. Pero no le regresé el dinero. A lo mejor fui malo. A lo mejor otro papá diría, eso no se hace, pobre de tu hijo. Pero ¿saben? Él aprendió que cuando él dice, te invito, él paga. Cuando él dice, préstame, él paga. Y hasta la fecha, él me dice, papá, ¿tienes dinero que me prestes para esto o aquello? ¿Tengo que pagar? Sí, hijo. Y se lo doy. Y no tengo que andar tras de él. Me dice, papá, aquí está lo que me prestaste. ¿Por qué? Porque tú vas a enseñar a tus hijos y tus hijos le van a enseñar a sus hijos y esa es la herencia que tú vas a dejar. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Yo espero que esto les esté sirviendo. ¿Sí? Y esto es Biblia. Ahora, vamos al punto 3. No sé cómo voy de tiempo, pero si ven que me paso, me dicen. ¿Sí, José Luis? Ahí me haces un time. Y quiero ir a las inversiones. Lo primero, entonces, decíamos, el primer punto es principios prácticos. Bueno, este es el tema, ¿no? Conoce la prioridad de proveer, no amontones para la necesidad de tus familias. Número 2, ¿cómo defines una deuda? Y número 3, son las inversiones. Invertir. A mí me da risa cuando la gente dice, es que el dólar subió. Y yo luego le digo, ¿y tú ganas en dólares? No, entonces no te preocupes. La bolsa mexicana de valores se movió, la de Nueva York, las bolsas, las de Japón, y andan bien preocupados. Le digo, ¿tú tienes inversiones? No, entonces no te preocupes. ¿No? O sea, que se preocupen los que tienen inversiones allí, los que mueven muchos dólares. Ok, nos afecta, sí nos afecta, porque la economía se mueve, sí hay una afección, pero no para que como que te cortes las venas, ¿no? Que se corten las venas los que tienen inversiones altas y que de momento se ven en la calle. Ellos sí, pero tú y yo, bueno, no quiero menoscabar o menospreciar, pero seguramente nosotros no estamos en ese nivel de inversiones, ¿no? Pero si tú llegas a estar allí, la Biblia nos enseña también sobre las inversiones, sobre qué hacer. Y nos habla de una manera general. Entonces Jesús dio 2 parábolas al respecto de cómo administrar lo que Él nos ha dado, lo que Él nos provee. Al final, yo voy a proveer de lo que Dios me provee, ¿sí o no? Entonces, y estas 2 parábolas ustedes las conocen, una está en Mateo capítulo 25, versos 14 al 29, que es la parábola de los talentos, y la otra está en Lucas capítulo 19, versos 11 al 26, que son la parábola de las minas. Y muy rápidamente ustedes recordarán que en estas parábolas dice que el amo, ¿verdad? A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. Y pasado un tiempo dice que regresó y el que recibió 5 talentos le dijo, bueno, pues me dice 5 talentos, aquí está, y entregó 10. El que le dieron 2 dijo, pues trabajé el dinero y aquí están los 2 que me diste y aparte otros 2, y entregó 4. Pero al que le dieron 1, dice la Biblia, que él dijo, bueno, yo sé que tú eres un hombre duro, que recoges donde no trabajas, y lo que hice, guardé tu dinero, lo guardé, tu talento, lo enterré, y bueno, pues aquí está. Entonces, si nos vamos a la manera literal, todo polvoso, ¿no? Le entregó el talento, ahí está tu talento, nada más quítale el polvo y es tuyo, no le falta nada. Y dice la Biblia que entonces este hombre le dijo, y vamos a lo que dice el capítulo 25, verso 27 de Mateo. Dice, por tanto,
debías haber dado mi dinero a los banqueros. Quiere decir que desde aquel tiempo ya había bancos. ¿Verdad? Si no, Jesús no hubiera dicho eso en esa parábola. Y dice, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y Lucas capítulo 19, verso 23 dice, ¿por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses? Entonces, esto nos lleva a que nosotros podemos invertir o podemos ahorrar. A lo mejor vamos a cambiar la palabra invertir por ahorro, ¿no? Ahora llegas al banco y te sale más caro ir al banco por lo que te da de intereses, ¿no? Haces cuentas con la gasolina y lo que, pues te sale más caro. Pero hay una ventaja, no te lo gastas porque está en el banco. Ahora, si tú eres de los gastadores compulsivos o compradores compulsivos y tienes un ahorro y está en el banco, pues dejas esa tarjeta en tu casa, no la cargues para que no te den ganas de comprar con lo que no debes de comprar, que es un ahorro. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Ok. Entonces, la Biblia nos enseña que debemos de invertir. Ahora, cuando habla de inversión, no solamente habla de una inversión, nuevamente vamos a la inversión monetaria, habla de que inviertas en tus hijos, invierte en el reino. Cuando tú inviertes en el reino, la Biblia dice, y Jesús lo dijo, que un vaso con agua no quedaría sin su recompensa. Entonces, cuando tú inviertes en algo o en alguien, ¿qué crees? Te va a ser devuelto con interés. Te va a ser devuelto con interés. Entonces, cuando tú haces una inversión, debes de tener mucho cuidado. Y les voy a preguntar, ¿tú invertirás en un indigente que está pues obviamente en la calle, ¿verdad? Que está pidiendo limosna? ¿Es una inversión eso o no? Sí es una inversión. Ahora, fíjate bien. Cuando tú le das, imagínense este café, tú lo llevas y de momento no tienes para dárselo a alguien. Digo, no tienes para comprar otro, pero llega alguien y te dice, ¿me puedes dar un pan o me puedes dar algo? Tengo mucho frío, y tú llevas el café y le dices, si no te da asco, ¿quieres llevarte este? O sea, trátalo con respeto. ¿Quieres llevarte este? Y seguramente esa gente ha perdido la vergüenza y lo va a aceptar. Y si él lo acepta y toma un sorbo del café, tiene casi nada de azúcar, pero él lo toma con azúcar y lo sorbe y lo escupe porque no le gustó y lo bota enfrente de tu cara, porque puede pasar eso, ¿deberías o no de molestarte con él? ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Por qué? Limosnero y con garrote. ¿Qué crees? Que no. Te voy a decir por qué. Porque no me puedo mover. Nayeli, ¿puedes venir? Cuando yo le digo a Nayeli, mira, esto es tuyo, en el momento en que ella lo recibe, ya no es mío, ya es de ella. Y lo que yo hago con este café mientras es mío, yo puedo hacer con él lo que quiera. Lo puedo tirar, lo puedo juguetear, me lo puedo tomar así de tajo o saborearlo poco a poco, porque es mi café. Pero en el momento en que yo se lo doy a ella, es su café, ya no es mío. Con lo mío yo hago lo que quiero, como ella con lo suyo hace lo que quiera. Entonces, si yo se lo estoy dando, en ese momento yo perdí autoridad de eso sobre el café. Ahora ella tiene la autoridad y ella sabe lo que hace. Entonces, esto me costó mucho trabajo aprenderlo. Gracias, Nayeli. Pero regrésamelo. Cuando yo aprendí y me costó mucho trabajo porque
así como ustedes, me molestaba, ¿no? Yo normalmente a la gente ni siquiera le daba dinero. Recuerdo una ocasión estábamos desayunando mi esposa y yo en un restaurancito, llegó un niño y dijo, ¿me puede dar para un pan un peso? Y le dije, no, mejor mira, creo que le invitamos que comiera, que le sirvieran y el niño agarró y dijo, ¿me lo puedo llevar? Y le dije, ¿por qué te lo vas a llevar? Es que allá afuera están mis hermanitos y quiero llevarles de comer. ¿Saben cómo me partió el alma eso? ¿Y qué hubiera pasado si yo no hubiera preguntado eso y le hubiera dado al niño y él hubiera salido corriendo? Seguramente sin dar las gracias, sin nada, y yo me hubiera molestado. Entonces, en el momento en que tú das algo, ya no es tuyo. ¿Sientes feo? Sí, pero la vas a regar si le reprochas, porque ya no es tuyo. Ya se lo regalaste, ya se lo diste. Él no te obligó a que se lo dieras. De tu propia voluntad tú se lo diste. Aunque él haya ido y te lo pidió, estaba en ti el dárselo o no dárselo. ¿Sí? ¿Sí estamos? Entonces, y ahí tú inviertes, porque la Biblia dice que un vaso con agua no va a quedar sin su recompensa. Entonces, ahora, si él o ella malgasta o hace mal uso de lo que tú le das, si tú le das un peso o le das bueno, ya un peso no se da, ¿verdad? Pero si le das 10, 15 pesos o 20 pesos porque te pide para un refresco y dices, pues sí se lo va a dar, y le das los 20 pesos para el refresco y en tu cara se va y se compra una cerveza o se alcoholiza en tu cara y va y compra el alcohol, ya no es tu dinero, ya es de él. Y él va a tener que dar cuentas a Dios por mal invertir ese recurso. Pero tú lo invertiste bien. Es decir, no eches a perder tu inversión con un enojo. ¿Sí? ¿Sí estamos? Bueno, por eso se da mucho el pensamiento de gente, bueno, a mí me ha tocado que dice, no, es que yo no le doy porque van y compran para sus vicios o droga o algo. Entonces aquí habría que entender ese punto, o sea, que ya no te pertenece y es una inversión que tú haces. Así es. Entonces, o no le des. ¿Sí? Si tú sabes que eso y tú sientes no darle, pues no le des. O a lo mejor sabes que lo va a hacer, pero está tan intoxicado y tan mal que en realidad a lo mejor todavía lo puedes ayudar un poco, ¿no? Para minimizar sus males, ¿no? Pero eso ya va a depender de ti. Ya no o sea, ya no es, o sea, en ti está el darle o no darle. Y la realidad es que muchas veces generalizamos, vemos gente así y pensamos que todos se van al vicio. Y no, algunos en realidad tienen la necesidad y sí van y ayudan a otros, Es ¿no? que nuestra naturaleza también como humanos, pastor, es lógico, sí. Yo llevo no sé, un jugo, me lo estoy tomando a gusto, pero veo la necesidad en él, yo se la doy y en cuanto lo prueba lo tira, es lógico que pues a mí me cause molestia Así es, y pueda que hasta le digan, oye, ¿por qué lo tiras? Si lo acabo de comprar y tal vez algo que hasta es para como un medicamento mío y yo lo comparto y todavía lo tiro, pues es lógico. En nuestra naturaleza sí, claro. pero lo que tú dices también es muy cierto y ahí es donde entra pues ya como dijo el pastor David Greco, no se hagan muy espirituales, ¿verdad? Entra el dominio propio, ¿no? Exacto. Al final, o sea, le Las dos repito, cosas. a mí me pasó mucho tiempo y cuando lo entendí, hoy determino dar o no dar. Pero ya no doy como antes, que llegan y repartiendo, ¿no? A veces, y más si vas aquí a la Catedral de Guadalajara, tienes que llevar una alcancía para estar repartiendo, ¿no? Todo el mundo te pide dinero, ¿no? Entonces, pero bueno, esas son inversiones y es a lo que quiero ir. Ahora, ¿qué es lo más importante de esto? Vamos a ver qué dice Deuteronomio capítulo 23, versos 19 al 20. Dice, no exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles. Es decir, muchas veces la vecina va, vecina, ¿no tendrás una tacita de azúcar que me regales? En ti está dárselo o no dárselo. Pero aquí dice que no vas a cobrar interés de dinero ni interés de comestibles. Se está refiriendo a eso, a la vecina que va y te pide la tacita de azúcar, la pizca de sal, el epazote, el tantito aceite, no sé, lo que... La vecina incómoda que pide eso, ¿no? O el vecino incómodo. Dice, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés. ¿De quién? Del extraño.
A él sí le puedes pedir interés, dice aquí la escritura. Mas de tu hermano no le exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos, en la tierra a donde vas para tomar posesión de ella. Y eso dice, y está bajo o dentro de la ley. Entonces decía, al extranjero sí, que es el extraño, el extranjero. Todo el que era del pueblo de Israel no le podías pedir. Bueno, no quiero entrar en eso, pero hablamos precisamente del año del jubileo, ¿no? No quiero entrar en eso, pero el año del jubileo tiene que ver con esto, ¿sí? Y luego Levítico capítulo 25, versos 35 al 37 dice, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Fíjense, esto es lo que dice la Biblia. Luego sigue diciendo, como forastero y extranjero vivirá contigo. Verso 36, no tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tú, ni tus víveres a ganancia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que tú no puedes, póngame mucha atención, tú no puedes decir, voy a generar ingresos. ¿Cómo? Quien quiera venga conmigo, yo le presto dinero y me van a pagar el 5% mensual, ¿no? O el 1% mensual. O sea, tú no puedes hacer eso, porque la Biblia dice que eso se llama usura. Número uno, eso dice la Biblia. Ahora, si el gobierno te cacha, te mete al bote, porque es usura, y la usura está penada, ¿sí? Entonces no puedes tú prestar dinero a intereses. El único que puede prestar dinero a intereses son las instituciones financieras, porque ellas pagan sus impuestos. Y tú cuando cobras intereses por abajo del agua, no pagas impuestos. Y entonces estás infringiendo el pasaje bíblico que leíamos antes, de no pagar impuestos. Quiere decir que todos nosotros, los que tenemos un negocio, tenemos que pagar impuestos. Los que trabajan bajo nómina pagan impuestos, ¿no? Entonces, la ley habla de los negocios formales y de los informales. Y todos los informales son los que no tributan y por eso las cargas son mayores para los que sí tributan. ¿Sí? ¿Sí queda claro eso? Entonces, debemos de tener mucho cuidado. Y nos habla de inversiones. Ahora, bueno, pastor, entonces, ¿cómo le hago? No puedo meter ni a la bolsa de valores, ni tampoco comprar dólares para invertir. O sea, entonces, ¿qué hago? Bueno, hay formas simples y sencillas. Nosotros hicimos esta práctica en casa y nos vi en las redes sociales que desgañotaras una botella de Coca-Cola y echaras ahí las monedas de 10 pesos, ¿no? Y que en un tiempo, cuando la llenes, alrededor de 10,000 pesos ibas a tener. Y bueno, la botella de Coca-Cola no me gusta y encontré una como alcancía. Y un día le dije a mi esposa, mira, estoy guardando ahí monedas. Y se sumó al esfuerzo y empezamos a guardar monedas de 10 pesos. Tuvimos necesidad de ocupar dinero para algunas cosas y fuimos a verla y bueno, pues nos ayudó en alguna forma a salir del paso. Y apenas la semana pasada llené mi botecito o terminamos de llenarlo y fui al banco y le dije, pues vengo a depositar este dinero, ¿no? Y lo contaron y bueno, pues fueron algunos miles. No fueron los 10,000, pero fueron algunos miles y se quedó en el banco. Entonces ya estamos otra vez llenando el botecito y hemos pensado que esa cuenta ahí se va a ir quedando como inversión. ¿Para qué? Pues a lo mejor el día del mañana decidimos irnos de vacaciones o a algún lugar y bueno, pues ahí hay una reserva. Que estás invirtiendo sin lastimar la economía, pero que cuando tú quieres invertir lo puedes hacer. Yo hablé de monedas de 10 pesos, ¿verdad? Pero tú si tienes más economía, pues puedes hacer tu alcancía con centenarios, ¿no? Ya cuando llenes el bote de centenarios, pues seguramente te podrás ir a Hawái o a algún lugar más, yo a lo mejor me alcance para ir aquí a Guayabitos o a Tlaquepaque ¿no? O a Guanajuato, que ya también piden visa, ¿verdad? Entonces seguramente me alcance para ir
para ir a Guanajuato, ¿no? Bien, entonces, esto es en cuanto a inversiones. Ahora, no debemos poner nuestro futuro en las manos de otras personas. El siguiente inciso, ¿qué debemos hacer? No debemos de ser socios con gente que no ama a Dios. No debemos de asociarnos con cualquier persona. De hecho, una sociedad es complicada, ¿no? Y si a eso le añades con gente que no comparte tus mismos principios y tus ideales, vas a tener problemas. Hacer negocios con alguien que no es de tu mismo pensamiento es como casarte con una persona que no comparte tu espiritualidad, ¿no? ¿Por qué? Segunda de Corintios capítulo 6 versos 14, 17. No quiero decir que sea una ley y que siempre sea así. Hay gente cristiana que se casó con un inconverso y efectivamente los dos hoy son cristianos. Pero en su mayoría, quien se casa así, se va para el otro lado, ¿no? Entonces, lo mismo en esto. Segunda de Corintios capítulo 6 versos 14 al 17 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Dice, ¿por qué? Y hay una interrogante. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Entonces empezamos nosotros como hijos de Dios, decimos, tenemos que pagar impuestos, y el otro dice, no, espérate, es que no, vamos a ver de qué manera, y mejor decimos que vendimos tanto y no se vendió tanto, y empiezan o sea, como hijo de Dios dices, es que no vendimos eso, o sea, en realidad vendimos tanto. Y la ley te permite hacer otras cosas para rebajar los impuestos, los dichosos deducibles, ¿sí? O sea, tú puedes apegarte a la ley los contadores dicen, hay algunos recovecos en la ley, algunas cositas que quedan así como entre sí, ¿no? Ahí metes esa parte y puedes disminuir impuestos, ¿sí? Para eso se requiere un buen contador, ¿sí? Pero no vamos a hablar sobre eso, sino en realidad lo que la Biblia nos dice es que no pueden tener compatibilidad la justicia con la injusticia, o qué comunión la luz con las tinieblas. Empezamos con el problema de que ponemos la Virgen o ponemos una Biblia, ¿no? Ahí en el cuadro, ¿verdad? O ponemos el santo de nuestra devoción. Y hablamos de la Virgen, pero si el amigo con el que te asocias le va a la muerte, pues entonces ahí tiene que poner la calaca, ¿no? La Catrina, ¿no? Ahí tiene que estar. Y tú dices, y no, es que yo eso no comparto, ¿verdad? Ahorita acaba de pasar el 12 de diciembre, aquí no son muy devotos de la Virgen María, pero en todo el centro del país estas fechas son en realidad de mucha fiesta. Las empresas hacen atoles, tamales y le invitan a todo mundo y bueno, o sea, en realidad es una fiesta, ¿no? Aquí yo vi que pues sí, conocen de la Lupita, pero no es el santo de su devoción, ¿no? Entonces, y luego sigue diciendo la Biblia, ¿y qué concordia tiene Cristo con Belial? Es decir, con el diablo. ¿Qué concordia hay? ¿Qué amor hay entre Cristo y el diablo? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que cuando tú te asocias o es un negocio familiar, tú dices, tenemos que dar el diezmo. Se da el diezmo. A lo mejor hay un poquito es que es mucho dinero, mejor damos una cantidad o fijamos una cuota, sobre todo en los negocios se da mucho eso, ¿no? Pues es que es muy complicado hacerlo, mejor doy una cuota mensual o semanal o de acuerdo a cómo hacen el corte y acostumbro a dar una cuota. Yo les pediría que sean más si la cuota está por arriba de su diezmo, está bien. Pero si está por abajo del diezmo, quiero decirte que te estás haciendo ideas falsas, ¿no? Porque no estás diezmando. O sea, estás octavando o no sé cómo llamar la palabra, ¿sí? Pero en realidad no estás diezmando, ¿sí? Estás dando una ofrenda, pero no estás cumpliendo con la obediencia del diezmo, ¿sí? Tampoco voy a entrar en diezmos el día de hoy, porque no es parte de. Sin embargo, sí debemos de entender que cuando
tienes o estás en eso, tú puedes hablar y decir, vamos a diezmar, y la gente diezma. Oye, vamos a dar una ofrenda, hay una necesidad en la iglesia y pues, del negocio podemos ofrendar y podemos deducirlo de esta manera. A lo mejor hace falta una impresora, hace falta esto, compramos la impresora, la llevamos y la factura la podemos acomodar. ¿Por qué? Porque es deducible. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí están entendiéndome? Entonces lo podemos hacer y podemos apoyar la obra. ¿Sí? Pero cuando la persona, tu socio, no comparte, va a decir, no, espérate, si quieres comprarlo, pues dalo de tu dinero. Si quieres dar el diezmo, pues dalo de tu dinero. No, o sea, a mí no me afectes. ¿Sí? ¿Vamos o no vamos? Entonces, por eso la Biblia nos habla de esto, que nosotros debemos de tener muy presente lo que debemos o con quién vamos a hacer sociedad. Proverbios 11:15 dice, con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño. Hey, nunca salgas por fiador. Mira, nada más voy a hacer esto y sí te lo pago, de verdad sí te pago, y te bajan las estrellas y todo y ahí vas tú y firmas. Y la Biblia dice, con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño. Mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. Eso lo dice Proverbios capítulo 11, verso 15. Proverbios 17:18 dice, el hombre falto de entendimiento presta fianzas, es decir, firma, presta su firma y sale por fiador en presencia de su amigo. ¿Quién? El falto de entendimiento. Proverbios 22, 26, 27 dice, no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas, si no tuvieres para pagar. Entonces, la Biblia te está hablando de que tú debes de saber. Hay gente que gasta más de lo que gana. Entonces, tú no puedes gastar más de lo que ganas. Y para no gastar más de lo que ganas, ¿qué tienes que hacer? Un presupuesto. Un presupuesto, no vamos a ser ejemplo, pero quiero dejarles estas citas bíblicas. Y con esto yo termino este tiempo. Y es, ¿cómo hacer un presupuesto? ¿Qué es lo que la Biblia nos habla al respecto? Lucas capítulo 14, versos 28 y 29 dice, ¿por qué? ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Verso 29 dice, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Aquí nos habla de presupuestos. Entonces yo tengo que hacer un presupuesto. Yo debo saber cuánto entra a casa y cuánto gasto. Entonces, si yo tengo, ¿sí me puedo voltear aquí? ¿Sí? ¿Sí? No importa que me voltee. Vamos a pensar que este círculo es tu 100% de ingresos. Ese es tu 100% de ingresos. ¿Qué es lo primero que yo debo de tomar en estos ingresos? Y cuando hablo de este 100% de ingresos, quiere decir que son los ingresos de él y los ingresos de ella. Estos dos hacen un 100%. A lo mejor aquí me voy a meter en camisa de 11 varas, ¿no? Porque yo he escuchado a mujeres que dicen, lo mío es mío y lo de él es mío, ¿no? Y de verdad lo llegué a ver. Entonces decía, él tiene que, Lucas capítulo 14 versos 28 y 29. Entonces, ¿qué es lo primero que yo debo de hacer de este 100%? ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo o no? Ok, entonces hago mi 10% de diezmo. Aquí, 10%. Y me resta un 90%. Después de esto, entonces, ya tengo aquí mi 100%. ¿Qué tengo que ver? Pues si pagas renta o pagas hipoteca, los gastos de la casa, escuelas, no sé, todo lo que tú tienes lo empiezas a repartir. Si esto de acá
te sale el 110%, ¿qué crees? Estás frito. Estás mal. Entonces tienes que recortar en estas partidas, tienes que recortar gastos. Jamás en este no lo toques. Acá tienes que recortar gastos. Es que todos los fines de semana no comemos en casa y nos vamos al cine y gastamos mucho en familia. Ok, entonces ahí, si te gastabas un 20, recórtale a un 15. Porque esto no va a afectar tu economía ni tu familia, sino procura dar mejor tiempo y calidad de vida a tu familia. ¿Sí? ¿Sí van conmigo? O sea, no puedes recortar en la comida, a menos que en la comida, en lugar de hacer agua tú de fruta o de limón, compres refrescos o compres bebidas ya elaboradas. Entonces recórtale aquí también. ¿Sí? ¿Sí van conmigo? ¿Sí? Y ese es un presupuesto, ¿no? En casa, rápido. Ahora, si nosotros hiciéramos al revés, y empezamos a hacer divisiones y llegamos y tenemos ese 110% de gasto, ¿no? Entonces aquí nos acabamos el 100. Entonces muchas veces le decimos al Señor, te debo el diezmo. Te lo debo, Señor. Para la siguiente quincena te lo pago doble. Y en la siguiente quincena, ¿qué crees? Se lo vuelves a deber. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú tienes todo esto ocupado y el diezmo no lo pagas, la Biblia lo dice, y con esto dije que terminaba, pero me voy a regresar al 10% aquí. Cuando tú pagas el diezmo primero, pongan mucha atención, este es un principio que a mí me costó trabajo aprenderlo. Quiero confesárselos, me costó trabajo aprenderlo. Cuando tú pagas este 10% primero, tienes un 90%, que Dios dice, ok, tú me diste el diezmo, tengo un 90% que bendecir. Y Dios bendice el 90%. ¿Sí? Porque ahí está. Pero cuando tú haces lo contrario y repartes todo el 100%, Dios dice, ¿y ahora qué bendigo? Si ya lo repartiste todo y no me tocó nada a mí. O sea, ¿qué bendigo? Y por eso dice Malaquías que entonces vendrá el devorador y saqueará tus finanzas. Porque es un principio. Y el principio es, primero es el diezmo y el 90% Dios lo bendice. Pero cuando tú repartes todo, Dios dice, ¿y qué me toca bendecir? Si ya lo repartiste. Esto yo lo aprendí cuando nos casamos. Yo sabía que tenía que dar diezmo y le quedé a deber mucho al Señor. Por eso les digo, no crean que me lo platicó el primo de un amigo mío, no. O sea, yo quiero decirles que eso me pasó a mí. Y cuando nos casamos, mi esposa y yo, la primera quincena le dije, bueno, pues vamos a juntar nuestras quincenas. Ella y yo siempre lo hicimos así, lo hemos hecho así. Juntamos nuestras quincenas. Y entonces yo empezaba a repartir y ella me decía, no. Ponía otra vez todo el dinero y decía, no, primero el diezmo. Le decía, ahorita lo saco. No, primero el diezmo. Y fueron nuestros primeros pleitos. Por ver la manera de repartir. Y tuve que aprender. Y hoy en día, primero es el diezmo. Y hoy en día, y los que estuvieron ayer, yo les decía, y Dios no nos ha faltado ni nos ha dejado desamparados. Yo tuve un pacto con Dios y por eso yo no trabajo en lo secular, yo solamente me dedico a la iglesia. Y algo interesante, cuando yo recibo dinero, lo que sea,
he recibido 100 pesos, he recibido 50 pesos y los mismos que saco el diezmo y yo tengo, o nosotros tenemos nuestro alfolí en la casa, nosotros. Entonces, recibimos, ya sea ella o yo, independientemente de la pensión que ella tiene, recibimos dinero y sacamos el diezmo y va al alfolí de la casa. 5 pesos, ¿verdad? A veces dice la gente, 5 pesos de diezmo, pastor. Bueno, es lo que es el ingreso que yo tuve en este momento. Entonces, son 5 pesos. A mí no me da pena. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que yo debo de dar el 10%, no pone una cantidad. Entonces, el 10% es de lo que tú recibes. Y si yo recibo 50 pesos, yo pongo 5 pesos de diezmo. Y así, y el día domingo sacamos todo lo que hay en el alfolí y llevamos y lo ponemos en el alfolí de la iglesia. Y saben que Dios nunca nos ha fallado y siempre ha bendecido nuestras finanzas. Y quiero decirles que seguimos viviendo el mismo nivel de vida de cuando yo dejé de trabajar, ahora que sirvo a Dios. Si ustedes me preguntan, ¿cómo le hace, pastor? Yo le voy a decir, no sé. Pero nuestro nivel de vida no ha bajado. ¿Por qué? Porque tú tienes que aprender. Y les decía, con esto yo estoy terminando. Debemos de aprender que el cristiano y las finanzas no están peleadas. Muchas veces cuando hablamos de finanzas, las que más sufren son las carteras que nosotros. Porque cuando hablamos de finanzas, seguro nos van a pedir dinero. Yo he aprendido algo y yo les decía, yo no soy carga para la iglesia. Y les ponía el ejemplo cómo es una carga para la iglesia. Yo le digo a la iglesia, y desde que Dios me llamó al pastorado, siempre les he dicho, iglesia, sean fieles con sus diezmos y sus ofrendas, que yo jamás les voy a pedir dinero. Y jamás voy a llegar a su hogar a la hora de la comida, o a la hora de la cena, o a la hora del desayuno. Y es lo primero que yo dejo muy en claro cuando yo tomo una iglesia. Y me han dicho, pastor, ¿y si lo quiero invitar a comer? Es diferente. Tú me invitas. Varias veces me han dicho, pastor, a ver cuándo nos tomamos un cafecito en la casa. Y yo le digo, pues a ver cuándo. Pastor, no ha ido. Le dije que a ver cuándo. Le dije, dijiste a ver cuándo y no ha llegado el cuándo. Cuando tú me digas, lo espero tal día a tomar un café, ese día yo llego. Pero yo jamás voy a llegar con el a ver cuándo. Y cuando he llegado así, quiero decirles, en una ocasión nos invitaron y nos dijeron, pastor, lo esperamos a las 10 de la mañana en la casa. Quiero hablar con ustedes. Le dije, sí. Dice mi esposa, ¿vamos a desayunar o qué vamos a hacer? Le dije, no me dijeron nada, así es que vamos a desayunar nosotros. Y llegamos y tenían el desayuno puesto. Y me dice, pastor, ¿va a desayunar? Le dije, ya desayuné. Pastor, pero es que le dije que lo esperaba a las 10 de la mañana. Le dije, sí, pero dijiste que a tratar un asunto, no a desayunar. Y yo ya desayuné. Entonces, la gente tiene que aprender que cuando te invita, es una invitación. Y cuando te dice que va a la casa o te pide ir a la casa porque va a resolver un problema, ellos tienen que saber que ella y yo vamos a resolver un problema. No vamos, y ojalá y nos inviten a desayunar. Porque yo voy desayunado. Porque eso me dice el apóstol Pablo. O me dice Cristo a través del apóstol Pablo. No seas una carga para la iglesia.